Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigos? De vuelta, estamos acá como los viernes en Polémica en Gabal. Bueno, primero agradecerle a todos los muchachos que estuvieron haciendo el programa en mi ausencia y por lo que dicen los televidentes ha salido mejor que nunca. No sé si no me tengo que ir y mirarlo de afuera. Bueno, bueno, ante todo muchas gracias. Y bueno, la verdad que hemos tenido un recorrido muy lindo con Normita y quiero agradecer a todos porque no es fácil en estos tiempos salir a dar una vueltita como la que dimos nosotros. Y lo pudimos hacer gracias al apoyo de mucha gente, a la tranquilidad que dan los chicos con todo lo que significa la radio y el streaming, y también a los muchachos acá de Polémica en Gabal que realmente nos acompañaron y nos siguen acompañando, así que puedo decir que tenemos un hermoso equipo y un programa que hoy, bueno, como dice don Luis Landicina, empezamos a dar la vuelta, ¿no? Ya estaremos hablando un rato porque, claro, todo tiene un inicio, pero también tiene un fin. Un ciclo que ha sido un éxito total, pero que, bueno, estamos ya mirando la posibilidad de ir cerrando este ciclo y estudiando y analizando si hay posibilidades y cuánto de interés hay en la sociedad para que el año que viene podamos volver con esto, ¿no? Con esto o sumado algo más. Así que, bueno, de esto y de la realidad que nos toca vivir, que es bastante difícil, vamos a estar desarrollando con todos los muchachos este programa. A mi izquierda, Alcibiades Lázaro. ¿Cómo te va, Alcibiades? Bien, bien, perfectamente. Muy contento de que estés de vuelta y que estés compartiendo con nosotros esta mesa. Bueno, muchas gracias. Oscar, ¿cómo te va? Bien, Luis, bien, bien. ¿Todo bien, no? Sí, me alegro de que hayas venido, me sacaste un buen peso de encima. Nos reíamos con Norma porque en un momento dijiste: che, Luis, volvé que no me dan pelotas. Sí, estaban como locos. Bueno, José Luis, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes también, feliz de tu regreso, feliz del regreso de Alejandro, que lo estábamos extrañando porque Sí, le ha dado un perfil al programa Claro. muy, muy interesante y que la gente así lo manifiesta. Sí. Y también que haya vuelto a Alcibiades, que en la última no pudo estar. Y no quiero dejar pasar, pero tengo que olvidarme. Un saludo afectuoso a todos los peronistas, compañeros y compañeras peronistas, en el 80 aniversario del 17 de octubre. Para nosotros es una fecha muy, muy, muy especial, es un poco el nacimiento del peronismo y, bueno, en mi caso, con más de 50 años militando en el peronismo, es una fecha muy especial, así que un saludo para todos. Bueno, te me adelantaste porque te iba a preguntar algo de eso, pero después podemos ampliar un cachito más. Alejandro Cano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, ¿Todo bien? Alejandro? ¿Cómo Todo andás? muy bien, contento nuevamente. Tuve algunos días que se me complicaron justo los días viernes, pero bueno, deseoso de volver y de poder compartir con todos ustedes, ¿no? Bueno, lo tenemos ausente con aviso al díscolo del programa. ¿Qué pasa? Mirá, mejor que no vino. ¿Cómo Hoy mejor, terminamos Alejandro? mal. ¿Cómo? Hoy terminamos mal. Sí, ¿Qué picnic te hubieras hecho hoy, no? El picnic me lo hizo siempre. A ver, no es que primer necesitaba el día programa. de hoy. El picnic me lo hice siempre. Bueno. No, yo creo que hubiera sido bueno que estuviera, porque nosotros notamos así un vacío, ¿no? Como el pelotaris que tiene un frontón al que pegarle, y hoy no tenemos el frontón. ¿A quién le pegamos? Entre nosotros únicamente, pero no. De todas maneras, las reflexiones pueden ser igual sin necesidad de tener que pegarle a nadie. Claro. Vamos a tratar de ser objetivos, Sí. porque no lo somos. Bueno, Vamos a simular ser objetivos. claro, hagamos el esfuerzo, ¿no? Sí. El intento por lo menos. Bueno, tenemos mucho para hablar, como la metodología es hablar a nivel nacional, el primer programa a nivel nacional, así que dejamos abierta la puerta para que encare alguno de ustedes. ¿Quién quiere empezar con qué mirada tiene con esto que está pasando ahora? Con esta expectativa de que llegarán los dólares, llegará el apoyo ese que tanto declama el gobierno nacional. ¿Trump sí. le dará el apoyo a la Si Argentina? te parece bien, Le hago la ya van dos pregunta o tres esta. veces que he ¿Trump comenzado. apoya a la Argentina o a Milei? ¿Cómo?
¿Trump apoya a la Argentina o a Milei? Claro, bueno, justo empezaste por donde habría que empezar A los directamente. bonistas americanos. No, Trump, A los bonistas Trump. americanos apoyo. Trump no es amigo de Argentina. Estados Unidos no son amigos ni de Argentina ni de ningún lugar del mundo. Es decir, es un país que podemos respetarlo, sí, desde el punto de vista de que defienden lo suyo muy bien, a ultranzas, aún en perjuicio de quien fuere. Medidas que han dictado han sido perjudiciales para toda Latinoamérica, como el Consenso de Washington de 1989, que fijar políticas para toda Latinoamérica sin consensuarlo con los destinatarios. Pero yo quería referirme a algo de manera introductoria, porque después el que más logra extenderse, y yo creo que todos cosechamos, yo mismo cosecho muchas cosas de lo que dice, es José Luis, ¿no? Así que yo menciono 2 o 3 cosas nada más. Una, bueno, este fenómeno que se ha producido, que cuando hasta los argentinos vamos desenamorándonos del peso, Estados Unidos compra cantidades industriales de pesos argentinos, de Tato pesos Bores tendría que argentinos, estar ahora, ¿no? incomprensible. Claro. Nadie los ha buscado a lo largo de la historia y esta vez lo está buscando Estados Unidos. ¿Sabe dónde está? Pero hay la algunas plataforma? explicaciones que yo puntualmente, no es que quiera dar explicaciones para ilustrar a nadie, sino simplemente lo que he leído, que supongo que tendrá cierta veracidad o será más o menos cierto, porque ya uno empieza a dudar hasta de las publicaciones que se realizan, ¿no? Porque con el tema de la inteligencia artificial te ponen figuras que no son las que realmente estaban, te hacen inventos de... No sé, creo que hay un montón, tomaría siempre con pinzas, ¿no? Todo con pinzas, pero bueno. Hay un efecto que aparentemente declararía en Estados Unidos el titular del Tesoro, que sería la reducción de presión sobre el dólar. Verdaderamente, si se saca el dinero, el efectivo que hay en plaza, no va a haber plata para comprar dólares, disminuye la presión. Hasta ahí vamos bien. Obviamente esto genera menos exportación y genera más importación. Obviamente, el dólar barato se importa más fácilmente, la gente se va al extranjero, viaja, pasea, en fin, ya esto lo sabemos. Hablan de que esto es para dar estabilidad financiera, realmente no le interesa a nadie de Estados Unidos seguramente dar esta estabilidad financiera a la Argentina, pero sí obviamente se encuentra a partir de esto un canal para realizar excelentes negocios. Con el dólar barato o con el dólar caro, ¿cuáles serían los negocios de Estados Unidos con un dólar estable? Transformar el dólar en pesos, aún comprando pesos, que es una buena forma de disimularlo, colocarlos al 30, 40, 50, 60%. Los pesos. Los pesos. Luego transformarlos así en una utilidad. Si hablamos del 50%, son 25% en 6 meses. En 6 meses una ganancia de 25% en dólares porque lo vuelven a transformar en dólares nuevamente. Es un poco la bicicleta financiera que vivimos en la época de Menem, en todas las épocas a través del tiempo. En la época de la Rura, si quiere que lo metamos también. Es decir, se ha estirado a través del tiempo. Es una cosa reiterada, ¿no es cierto? Que, bueno, pero hay un detalle que a mí realmente me preocupa. Y en esto, ya para cerrar esta parte, ¿no es cierto? Estados Unidos, con lo que significa esta especie de apoyo a la Argentina, entre comillas, apoyo a la Argentina o apoyo a la candidatura del oficialismo, las elecciones del 26 de noviembre, estaría planteando algunas exigencias. Hay varias exigencias, pero una que me pareció la más importante es relacionada con la ley de patentes, la ley de patentes de medicamentos. Los medicamentos tienen un largo historial, Alejandro conoce bastante de eso, creo que él va a poder abundar notablemente sobre esto, pero en la época del 60, cuando gobernaba el doctor Ilia, lo menciono porque lo menciono para este caso, para ubicarnos en el tiempo, 63-66, se dictó la ley de medicamentos que favoreció notablemente al consumidor de medicamentos con medicamentos baratos. Yo era adolescente en aquel tiempo y recuerdo perfectamente que vos podrás confirmarlo o corregir, Alejandro, pero los farmacéuticos y la gente que trabajaba en medicamentos no era rica. Podía tener una casa, iba a tener su farmacia, por supuesto, un automóvil, educaba a sus hijos y terminaba. No es como ahora, con estos tiempos, que bueno, pueden hasta hacer inversiones en edificios importantes, realmente se ven que pueden tirar manteca al techo, ¿no? El juego es distinto. Pero bueno, vamos a la ley de medicamentos. En 1995
se sancionó la ley de medicamentos, es decir, lo que exigía Estados Unidos, y de pronto los medicamentos se fueron a las nubes. Porque obviamente hubo un reconocimiento de patentes en 1995, la década menemista. En el 2012 se establecieron mediante resolución ministerial o alguna disposición del gobierno que tuvo efectos en los laboratorios algunas limitaciones a los laboratorios extranjeros en la registración de su producción en el país, o sea, en la Argentina, que ya de alguna manera tendió a moderarse un poco. Bueno, esto es lo que está pidiendo, ¿no?, como compensación Estados Unidos, de que se elimine ese tipo de limitaciones que existió en el 2012 para libremente poder producir medicamentos en la Argentina o medicamentos, traerlos a la Argentina o como fuere, sin que ningún argentino pueda fabricar los medicamentos que llegan de Estados Unidos. Esto es lo que leí y esto es lo que cuento acá. Le costó la presidencia a Ilia la ley de medicamentos. Sin ninguna La duda. pelea de Ilia con los laboratorios le costó el golpe de Estado que lo sacó del poder. Más allá de otros errores en la gestión, pero el Todo lo que se hace detonante, bien termina mal. el detonante fue la ley de medicamentos. Alejandro, que hace mucho que no te escuchamos, me gustaría algunos comentarios. Bueno, mira, yo creo que llegamos mal, ¿no? O sea, en realidad, en lo personal, termino atravesando una etapa que realmente duele mucho. Creo que la actitud y la acción que ha tomado este gobierno no tiene norte, no tiene con qué compararse. Uno parecía que ya que había visto todo, que lo había visto a Menem, que lo había visto a Macri, y bueno, y sin embargo aparece este personaje. Este personaje que realmente incorpora cosas a nuestra vida política que son muy precarias, muy denostadas. Y vuelvo a lo que he planteado 20 veces y se lo he dicho otras 20 a Guillén. Son unos cagones. Y son cagones porque los tipos fundamentalmente se la agarran con los débiles. Se la agarran con los débiles, porque se la agarran con los que tienen discapacidad, se la agarran con los jubilados, se la agarran con, en fin, con todos aquellos sectores de la sociedad que están más debilitados. En ningún momento plantean de decir, bueno, señores, acá hay que hacer reformas y el dinero tenemos que sacarlo de donde tenemos que sacarlo y el que más gana. Poner un impuesto progresivo para que realmente se vaya desgranando de otra forma. Entonces, yo creo que el futuro de este gobierno ya está echado a la suerte. Creo que el fracaso va a ser estrepitoso este próximo 26. Seguramente van a querer morigerarlo con algunos resultados parciales de algunas provincias que pueden por ahí no serle tan adversas, pero donde realmente se concentra la cosa, como va a ser la provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, Córdoba inclusive y demás, va a ser, yo creo que va a ser muy fuerte el golpe. Y lo deseo, y deseo que tengan un golpe muy fuerte, realmente. Yo agregaría eso, Alejandro, perdóname la interrupción, después continúas, por favor. Que tengan un golpe fuerte si es necesario, mejor dicho, si es necesario, que tengan un golpe fuerte y que la sociedad comprenda lo que significa lo que se está haciendo. Que no sé si es que es un rumbo que no conforma o que no tiene rumbo, que es mucho peor, Pero lo que sí, personalmente, deseo fervientemente, y seguramente la mesa comparte este criterio, que termine su mandato, que nadie se vaya antes, porque después lo que bancamos ese costo somos los habitantes argentinos, somos nosotros, es lo que hemos visto siempre en la historia. Todo el mundo quiere que se vayan y después resulta que terminamos pagando todo un costo mucho mayor. Así nos costó el avión desde la Rúa, así nos costó, bueno, todas las fugas que tuvimos, claro. La gente que tuvo que irse, ¿no? Incluso la que echaron, siempre costó muchísimo más.
Sí, es cierto eso. Yo no es que esté deseando que se vayan, pero también sí estoy deseando que el rumbo cambie. Que cambie el rumbo. No, esto es imposible. Sí. Es imposible sostenerlo. Yo tengo una visión bastante compleja respecto de la situación y hasta a veces antagónica en mi pensamiento. Entiendo que hay cosas que están bien, entiendo que hay cosas que son necesarias, aun cuando dolorosas, y entiendo que hay unos errores políticos que son inconcebibles. En cuanto al rumbo, creo que hay algunos aspectos que son ineludibles, como el hecho de tener equilibrio fiscal, como el hecho de no gastar más de lo que entra. Hay cosas que son que deben ser adquiridas por la totalidad. Ahora, de ahí a dar prioridad a algunas cosas y dejar de lado otras, como la discapacidad, lo de los jubilados es bastante más complejo. Cosas como lo de los medicamentos. Yo por eso digo, tengo mi visión encontrada. Lo de la apertura indiscriminada, afectando las industrias, eso, me parece que eso puede ser el resultado de una política, pero no puede ser el inicio de una política. Vos podés tener apertura después de que hiciste todo un proceso donde pusiste el país en condiciones de competitividad y no al revés. Pero yendo a la pregunta tuya, original, si Trump apoya a la Argentina o apoya a Milei, el único presidente de un país medianamente grande, sin dejar de lado a otros países de América, pero medianamente grande del Cono Sur, que puede tener una alianza con Trump, es Milei, es Argentina. No la tiene México, no la tiene Colombia, no la tiene Brasil, no la tiene Chile, no sé, ahora Perú ahora, bueno, ha cambiado recientemente. Entonces, hay una situación geopolítica que hace que a Milei, que Milei sea usufructuario de su posición internacional previa, aún previa a las elecciones, donde es beneficiario de lo que Trump sostiene. Entonces, Trump está apoyando a alguien que tiene su posición a nivel internacional y que se alinea con Estados Unidos. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Exacto. Todos los países. ¿Ese alineamiento hasta qué punto? Bueno, hay de relaciones carnales a relaciones maduras, pero el alineamiento de Argentina fue anunciado por Milei aún antes de ser presidente, a partir de Estados Unidos y de Israel y de Occidente. Y de alguna manera no creo que esté mal alinearse con Occidente. Lo que no quiere decir que haya que cerrar las puertas comerciales a China o a Asia o a los países árabes. Esta es un poco mi visión de tu pregunta, ¿no? José Luis, Sí. decía Oscar recién, encaró con error político, un gran error político. ¿También no hay un error económico a todo eso? A ver, yo diferencio de lo que decía Oscar, el alineamiento son alineamientos políticos, geopolíticos que existieron toda la vida, en mayor o menor grado con países, con bloques de países. Las relaciones que se llamaban carnales en tiempo de Menem, el mundo era otro. Cuando Menem comenzó a gobernar, recién hacía 10 meses o 12 que había caído el muro de Berlín. El poder de China no era el que hoy tiene China, el poder de la India no era el que hoy tiene la India. Así que no había mucho que pensar para alinearse con Estados Unidos. Pero esto más que un alineamiento es una sumisión. Milei va desde el fracaso a verlo a Trump y a Biden y a toda esa banda de delincuentes que tienen como el futuro embajador que va a venir, que dijo que va a recorrer todas las provincias para hablar con los gobernadores
para tratar de que no hagan negocio con China. Si ya es explícito, cosas que toda la vida las pensaron, pero jamás se atrevieron a decirlas públicamente. Vamos a ayudar al gobierno argentino para que gane las elecciones, las próximas elecciones, a 20 días de una elección. Es morboso, directamente morbosa la actitud. Pero más allá de eso, lo que yo creo que tiene que tener claro la gente, Milei va a Estados Unidos porque su plan fracasó estrepitosamente. Alguien que junto con Esper decían que era inmoral ir al Fondo Monetario antes de ser, cuando fue Macri. Cuando fue Macri por los 47.000 millones dijo es una inmoralidad lo que está haciendo el presidente Macri. Es hipotecar la vida del futuro de nuestros hijos y del país y toda esa sanata. Su plan fracasó estrepitosamente y está visto. Lo escuchaba Melconian ayer decir, con el equilibrio fiscal no se come, no se educa y no se cura. Parafraseando a Alfonsín cuando decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Es decir, que el equilibrio fiscal no sirve a la gente. En 20 meses de gobierno la gente enterrada para que haya equilibrio fiscal. Pero tampoco sirve el Perdón, déficit. enterrada para que haya equilibrio fiscal. El país enterrado para que haya equilibrio. Es casi un capricho. No digo que sea malo, es necesario, pero ¿a costa de qué el déficit fiscal? El equilibrio fiscal. ¿A costa de qué? Bueno, Del desastre que estamos viendo. Yo no soy monetarista, pero la reducción de la inflación, de lo que venía. La reducción de la inflación está siendo producto de que estamos en recesión técnica de hace varios meses. No hay consumo, por supuesto que los parámetros de inflación bajan. Y había Estados Unidos tiene el 2, había el reducción de la 1,5. inflación, aun Estados cuando Unidos no tiene estábamos el 1,5 de inflación y tiene el déficit más grande del mundo. Italia no tiene inflación y tiene un déficit fiscal tremendo en euros, pero de miles de millones de euros. Italia. Ni hablar de España y Francia, los déficits fiscales que tienen. Y no tienen inflación. No tienen riesgo país, se financian de otra manera. Bueno, Estados Unidos es fabricante de dólares. Sí, bueno, y acá en lugar de acá los dólares que pedimos hacemos que se vayan. Generamos toda una herramienta para que se vuelvan a ir. Coincido es público y notorio, Oscar, que entran los dólares y se van. A ver, coincido con vos en cuanto a que se llega a Estados Unidos por el fracaso del plan. Porque se agota el plan. Porque se agota desde lo financiero, absolutamente se agota. Y hay corrida. Es más, digo, vos fijate que todos los días sale un tuit del ministro de Economía de Estados Unidos, el secretario del Tesoro. Y ahora de Argentina, ahora ministro de Economía apoyándolo, diciendo que va a intervenir. Interviene y el dólar sigue creciendo. Con lo cual, la voracidad, consecuencia de la desconfianza que hay en los mercados, hasta ayer la voracidad, me dicen los amigos que miremos las cámaras, nos miramos entre nosotros. Hasta ayer Oscar había gastado, Besen había comprado peso hasta ayer por 500 millones de dólares, hoy volvió a comprar. Bueno, por eso. Y el dólar volvió a subir. Y el dólar vuelve a subir. Esto es la desconfianza. Y los bonos que volvieron a bajar. A ver, yo en esto compartimos. La situación, llegamos a esta situación, ¿y qué va a pasar después de las elecciones? Lo que dice Trump, cuando Trump dice no los voy a apoyar si no gana el gobierno, es como cuando sos chico que te dicen tomá la sopa si no hay caramelo. Pero es extorsivo. Si no hay caramelo. Es bastante lógico también, pero porque ver, no se lo van a dar a Grabois. Pero hay vocabularios entre países. Tomá la sopa si no hay formas. Caramelo. Y yo lo que creo que a esta altura tenemos que tomar la sopa. Pero hay formas lamentablemente. entre presidentes y entre países, hay formas de decir las cosas. Está bien. La alevosía el discurso del futuro embajador que va a venir acá, de hace 2 meses atrás. Lo de Besen, que además tuvo que cambiar y explicar, porque tuvo que explicar de la confusión de Trump, además mamarracho desde todo punto de vista. Ni Fellini inventa una cosa como la que sucedió la semana pasada. Entonces, al fracaso económico hay que sumar el fracaso político. El propio Milei acepta la semana pasada que se reunió con Macri y que está chocho con las sugerencias que le hizo Macri para rearmar el gabinete después del 26 de octubre y darle contenido para hacer las reformas de la fase 2 que llama él, que es la reforma laboral, la reforma tributaria
y la reforma previsional. Eso hemos coincidido y lo hemos dicho. Bueno, ningún país en el mundo, reuniones. ningún país en el mundo ha generado empleo gracias a la reforma laboral. Nunca. Vos decís que no hay antecedentes. Pero no es que no haya antecedentes. El que toma empleado es porque los necesita. Si vos pones un negocio con un empleado y terminás atendiendo a la gente mal porque te supera la cantidad de gente que viene al negocio, no te pones a leer qué ley laboral hay para ver si tomás a otro. Lo tomás. Está bien, pero vos Y llegás... cuando dejás de vender Estoy de acuerdo. a los que tenés, los sacás con cualquier ley laboral. Aunque te hagan juicio, los sacás porque no lo podés seguir sosteniendo. Lo que pasa es que te funden Y estos te dicen que van a y hacer ahora una ley tenés un laboral. 50%, No. tenés más empleados en negro que en blanco en la Argentina. ¿Y quién te dijo que la reforma laboral va a blanquear al personal? Bueno, habrá que hacer Lo escuchás habrá que hacer un planteo. a Adorni para con un buscarlo. caradurismo Pero fuera de lo común. Hasta acá decirle llegamos, que hasta acá llegamos con más empleados en negro que en blanco. Sí. Entonces, tampoco es bueno lo que tenemos. Pero ¿quién dijo que eso lo va a resolver? Es lo que yo digo. Lo mismo que la reforma tributaria. ¿Sabes cuál es la mejor reforma tributaria? Evitar la evasión. Si la mitad de la economía es informal, quiere decir que todo el mundo evade. Sí. Es un país que vive en negro y no tenés que hacer ninguna reforma tributaria. Sacá a Arca a la calle a buscar a los que negrean. Fíjate, las cosas ves que hacen, cómo las hacen, cómo generaron los recursos para hacerlas. No hay que inventar el agujero. El agujero del mate está inventado ya. Yo creo que... Si evitas la evasión, tenés resuelto el 80% de los problemas de la economía del país. Sí, pero andás a saber cuánto mandás a la quiebra también evitando la evasión. Si Entonces, pudiera evitar el 100% de la evasión. Y me decís, con la reforma laboral va a lograr empleo en blanco. Porque tenemos niveles de... Si las empresas pagaran lo que tienen que pagar, tenemos niveles de presión tributaria de los países nórdicos. No, si la gente pagara lo que... Si la gente pagara, podría pagar 3 veces menos que lo que paga y el país recaudar más. Bueno, es el huevo y la gallina. Y el país recaudar más. Discúlpenme por hablar. Redondeo. Sí, el huevo o la gallina. Pero redondeo. No controlar la evasión, la famosa reforma tributaria, el hecho que anuncia vamos a bajar impuestos, dice Milei. Si bajar impuestos, el evasor va a seguir siendo evasor. No tengas ninguna duda, porque culturalmente ya es evasor y le ha ido bárbaro. Con más impuestos Así que si solamente bajas los impuestos y no controlas la evasión, con vas más a recaudar impuestos cada evade vez más. menos. Con más impuestos evade más. Está obligado a evadir para subsistir. Pero yo quiero referir algo... No sé si está obligado. No sé si está obligado. Hay gente que vos ves que tiene ganancias desmedidas. Sí. El crecimiento económico de algunos empresarios y empresas en la Argentina no guarda relación tiempo-dinero. En la cantidad de tiempo que han hecho semejante fortuna, no me pueden decir a mí que si pagara impuestos se funde. Mentira. Si pagara impuestos ganaría menos. Si fuera menos avaro, ganaría un poco menos, seguiría lleno de plata y no necesitaría evadir. Y eso en los pueblos de este tamaño, que nos conocemos todos, lo sabemos, lo vemos y hasta le podés poner nombre y apellido, si se te ocurre, y si tenés ganas. Eso también. Sobre el tema sueldos, perdón, yo quiero volver un poco para atrás y pido disculpas por tener que ser autorreferencial, pero bueno, creo que sirve alguna experiencia anterior, ¿no es cierto? Lo de pagar sueldos en blanco y sueldos buenos es absolutamente posible en la medida que el equilibrio económico dé una participación adecuada de la torta como tuvieron históricamente los empleados en relación de dependencia y dejaron tener en muchos de los últimos años. A partir de la dictadura militar, acentuado con Menem, acentuado con De la Rúa y siguió sin poder corregirse mayormente. Y en este momento no mejora para nada. Es decir, en 1970 yo llegué a tener 19 empleados trabajando con sueldos de convenio como correspondía, le hacía los aportes previsionales en mis empresas y funcionaba perfectamente bien y crecía económicamente. Con la mayoría de ustedes nos conocimos en ese tiempo. Y mi única actividad era vender lo que compraba y producir lo que fabricaba. Era todo. Ese era un comentario adicional porque digo, no, hay otra historia. No es la historia que estamos viendo todos los días ahora. Lo que le agrego a eso, para entrar luego en lo que quería acotar, claro. Lo que le agrego es que veo que el sindicalismo argentino pareciera que no se da cuenta de nada. No se da cuenta que los sueldos no alcanzan, no se da cuenta que es el momento de reclamar, de hacer presencia y de decir que existen
la CGT no existe, el sindicalismo no existe, y se ha perdido una gran participación de la torta de los que veníamos de los viejos tiempos. No soy peronista, pero en la época peronista llegaron casi al 45-48%. En el tiempo de Illa estaba en el 44-45%. Se recuperó lo que se había perdido antes. Posteriormente volvió a perderse y en este momento estaremos en porcentaje que no creo que llegue ni siquiera al 30% de participación de la torta. Entonces, simplemente un cambio de factores económicos de lugar, un replanteo. Porque ¿qué? Tenemos la tasa más baja del mundo con estos intentos que se van haciendo de como es de equilibrio fiscal y de ajuste. No, de ninguna manera. Estamos en la tasa más elevada del mundo y sin embargo no alcanza. Los pobres son más pobres, los trabajos se van perdiendo, la desocupación crece. Eso es lo que quería referir en cuanto a lo que es la relación de dependencia y que creo positivamente que pagarle muy bien al empleado lo hizo Estados Unidos en la crisis del 30, con el plan de John Keynes, ¿no es cierto? Le pagaron bien, le pagaron fuerte, eliminaron los impuestos para los trabajadores y se encontraron que hubo un crecimiento porque esa gente consumió más. ¿Y quién es el que le vende? El otro, el que produce, el que tiene plata, le vende y se enriquece más. Y lo otro que quiero decir, Luis, disculpa por la extensión, pero es un breve comentario, porque hay algo que se plantea como si hubiera una dicotomía en esta mesa, como si hubiera una diferencia. Equilibrio fiscal sí, equilibrio fiscal no. Ajuste sí, ajuste no. No, yo creo que todos estamos de acuerdo en que debería haber un equilibrio fiscal. Que debería es bueno haber... por definición. Exactamente. El tema es cómo lo lográs. Correcto. El tema es lográndolo sin que se muera de hambre la gente. Porque Exacto. Estados Unidos, que vendría a ser el ejemplo del equilibrio fiscal, tiene precisamente desequilibrio fiscal. Y están endeudados hasta las orejas en billete verde, pero como lo fabrican no hay ningún problema. El ajuste. Yo creo que estamos todos de acuerdo con el ajuste. Yo muchas veces he hablado del ajuste a lo largo del tiempo en mi actividad política, porque creo que es necesario. Pero ¿qué ajuste? El ajuste a los jubilados, el ajuste a los trabajadores, el ajuste a los que no tienen, el ajuste a los como es, a la gente discapacitada salud, que todavía no se le está pagando. No, de ninguna manera. El ajuste a la política, se gasta muchísima plata en todo lo que cuesta la política. Es muy cara la política. Incluso nos roban desde la política, y esto lo sabemos perfectamente, sin tener que hacer una denuncia en particular. Entonces, estamos de acuerdo con el ajuste, pero lo importante es de reducir el gasto político y saber dónde hay que ajustar. No ajustar en cualquier lugar. No es el ajuste general, de que seamos más pobres porque hay ajuste. No, podemos estar igual con ajuste, pero manejar bien los recursos como corresponde, no derrochar. Creo que básicamente es eso, esa dicotomía yo creo que no existe más allá de alguna cuestión menor de circunstancia. Aparte, en el ajuste también, o sea, es complicado. Nosotros tenemos una estructura económica que no genera la cantidad de dólares o la cantidad de divisas suficiente como para sustentar el nivel económico del país. Eso técnicamente se llama subdesarrollo. Nosotros no producimos la cantidad de bienes y servicios y no exportamos sobre todo la cantidad de bienes y servicios suficiente como para sostener la economía argentina. De ahí para adelante te encontrás que te falta para los jubilados, para los trabajadores, para la cultura, para la salud y para todos los rubros económicamente. Ahora, ¿cuál es este ajuste? Yo coincido en que hay cosas que son tremendamente desde lo social. Y hay otras que no se notan tan evidentes, pero, y a pesar de que creo que hay que ajustar, porque si no se ajusta seguimos con un ritmo inflacionario otro. Hay otras como, por ejemplo, el mantenimiento de la infraestructura. Cuando vos no tapás los pozos, no es que no pasa nada. Se destruyen las carreteras, se destruyen, y tenemos casi 2 años de gestión y ni siquiera se ha privatizado. Pues vos podés decir, no estoy de acuerdo con la privatización, pero bueno, es una vía para arreglar la ruta. ¿Me permitís un agregado? Entonces, se están agotando stock también a eso, claro. en eso. Entonces, se abrió son varias, la motosierra es demasiado gorda para se abrió la para licitación de la primera ruta, la ruta 12. Sí. Que hay que ver en este marco quién se presenta. No, la empresa que mejor que se presentó dijo que no va a poner plata, que la tiene que poner el Estado. Claro, bueno. Ya entonces la licitación se frenó. En este marco tampoco, claro. Y en consonancia con lo que vos decís,
leo ayer un artículo, un comunicado de la Fuerza Aérea, próximo que están por llegar los 26 aviones que compramos en Dinamarca, que compró Petri en Dinamarca, Sí. que no están en condiciones ni las pistas, ni los hangares, ni el personal, ni el recurso humano, y que se ha hecho cero mantenimiento en las bases aéreas del país en los últimos años. Las propias fuerzas aéreas. ¿Y qué vamos a hacer con esto? El gobierno en estas últimas 24 horas bajaron 8 aviones de Aerolíneas Argentinas por un inconveniente técnico. Aviones comerciales. Sí, los 737-800. Así que imaginemos que... Es decir, estamos encima gastando mal. En algunos casos gastamos menos, en algunas áreas gastamos menos y en otras gastamos En general innecesariamente. gastamos mucho y mal. Gastar mucho no es problema, que el Estado gaste mucho no hay problema, si lo gasta bien con destino a la gente, pero se gasta mucho y mal. Y lo que dice Oscar, y en lo que estoy de acuerdo, por supuesto, es que tenemos todos esos problemas estructurales, pero lo que no hay que dejar de observar que la responsabilidad existe en la política, porque no han existido políticas en función de definir un tipo de país que corrija todo estructuralmente todos esos vicios que tenemos. Claramente es Hemos político. tenido muy buenos gobiernos. Yo Claro. soy radical, pero de todas maneras el desarrollismo fue un buen intento, pero duró 2 años, por 2 o 3 cosas no gustaron los milicos. o a los Claramente, ¿Eh? claramente es político el tema, porque y es lo que Absolutamente. decimos siempre, tiene que haber un acuerdo, que es lo que no entienden los outsiders de la política que vienen a... Tiene que haber un acuerdo político entre las distintas dirigencias en media docena de cuestiones básicas, o en una docena de cuestiones básicas, y a partir de ahí marcar la diferencia. No puede ser, y esto es lo que ahora descubre Milei, que a lo mejor con Macri, qué sé yo, pero él viene a romper todo de movida políticamente. Exacto. Este es el gran error. Yo lo dije la vez pasada. El único que lo planteaba en campaña electoral era Larreta. Larreta planteaba esto que estoy diciendo yo. Quedó con el 11% de los votos, pero digamos, las posiciones políticas han sido de enfrentamiento, y lo peor es que la gente votó los enfrentamientos. Que esto es lo, Votó la grieta, sí. Votó la grieta, votó las dos partes Sí, de la la sociedad grieta. también está en el marco de la grieta, Y Oscar. bueno, está Ahora- ganada por la grieta, obviamente. Ahora, cuando vos ves de que todo lo que ha sacado leyes que son tremendas, como la ley de delegación de facultades extraordinarias, Milei, adornando a gobernadores que han asumido por el peronismo, que han asumido por el radicalismo, o por cualquier otra, o alguna fuerza federal. Y bueno, hermano, pero se abrieron de gambas y chao, entregate. Y después todavía se ofendieron porque obviamente le dijo, sí, la semana que viene te lo voy a mandar. Y no Esperalo. No se la mandó. Y no le mandó el mango. Claro. Se unen Claro. y ahora nuevamente le facilitaron el otro día el poder privatizar todas las hidroeléctricas, donde ya empezó a aparecer el famoso tu caballito de batalla, flaco, el embajador de Estados Unidos, Sí. ya empezó A operar con los a gobernadores. operar con los gobernadores. Entonces, a ver, ¿de qué es lo que estamos hablando acá? Me parece que estamos totalmente despistados. Absolutamente. ¿Cómo no vamos? Bueno, si parte de la sociedad se quiere suicidar y tener un suicidio colectivo o defender sus intereses a ultranza de tal forma que no se da cuenta de que esto nos lleva al abismo, bueno, que lo haga, pero los que entendemos otra forma, no, muchachos, columnémonos. Agrupémonos para que esto Sí, no sigue así. no puede seguir así. Yo realmente me cuesta encontrar palabras para no ser grosero y obsceno. Realmente. Ahora, con este diagnóstico que dan ustedes, y hablando de la economía en blanco, la economía en negro, a mí me llama la atención que los números de la economía en negro los manejamos como si conociéramos y tuviéramos los detalles de la economía en blanco. Es decir, no escucho, no veo que haya una actitud de parte de la política de decir, che, vamos a cambiar parte de esto. Esto que vos decís, de la cantidad de gente que ha hecho plata
y que seguiría en negro, pero hay otra parte que está obligada a estar en negro, José Luis. Hay una parte de la sociedad que la circunstancia lo lleva a Tiene que negrear. haber menos impuestos y más control. Por eso, buscar el término medio de la cosa. ¿Cómo? Exactamente. La extensión tiene que ser más amplia. Y yo tengo un proyecto que se lo mandé De a todas todos maneras, los ministros de Economía maneras, desde 1999 a la fecha. Si generás una política de control de evasión, con la tecnología que existe hoy día, yo creo que a nadie con un poco de sentido común se le ocurriría empezar por esa gente que vos decís que si no tiene algo en negro no puede sobrevivir. Porque ese no es al primero que hay que ir a perseguir. Bien. Esto es como ir a perseguir al pequeño productor y dejar que los exportadores se llenen de plata con la sacada por 48 horas de las retenciones. Es más o menos lo mismo. Si lo dejas pescar en el zoológico, van a cazar en el zoológico, van a cazar en el zoológico. Creo que hoy existe la información suficiente y la tecnología suficiente para hacer un seguimiento donde vos sabés a quién tenés que ir a ver cómo hizo su fortuna, qué origen tiene y si realmente no puede con semejante fortuna tener a sus empleados en blanco. Pero hay una cuestión, O José Luis. pagar los impuestos que corresponden. Hay una cuestión. Ahí. Hay una cuestión. Yo trabajé en impuestos desde que tenía 15 o 16 años, trabajé en un estudio contable, así que hacía 100 balances anuales. En aquel momento, todo el mundo estaba inscripto. Alguien sembraba 4 hectáreas de papa y estaba inscrito en el impuesto a las ganancias, en el impuesto a los réditos de aquel tiempo. A lo mejor no lo pagaba porque no le daba el volumen, pero de todas maneras estaba inscrito. Es decir, que la registración era muy amplia. Pero incluso los impuestos eran mucho más baratos y accesibles, se podían pagar. Entonces la gente lo pagaba porque quería vivir tranquilos. Les recuerdo, porque me da la memoria para eso, que en 1973, cuando se aplica el IVA, no es el 21 ni el 27% como se aplicó posteriormente. Era un impuesto solamente del 12%. Me van a decir el 13, no era el 13, era el 12. El 1% adicional para llegar al 13 era porque había que suprimir el impuesto a las actividades lucrativas, que después se llamó ingresos brutos, y lo pagaba directamente la nación. Se suprimían lucrativas. Al año siguiente inventaron ingresos brutos y la provincia volvió a perseguir. Se discriminaba en la factura, si no recuerdo mal, el IVA. Sino el 3 y pico. Claro. Y en algunos casos el 6. No, se discriminaba en la factura el IVA. ¿Cómo? Se discriminaba en la factura. Se discriminaba en la factura. Se ponía tanto el precio para el responsable más inscripto, el otro no, y así. Pero no importa. Pero era el 12 y llegó hasta el 13%. Y además no era generalizado, no alcanzaba a todos. Alcanzaba a los determinados productos porque eso sustituyó al impuesto a las ventas que se pagaban en las industrias. Reemplazó el impuesto a las ventas que se pagaba solamente en las industrias. Luego se involucró un poco el comercio, pero no pagaba la leche, no pagaba la verdura, no pagaba la fruta, no pagaban los productos agropecuarios. El panorama completamente distinto. Ahora llegamos al 21 y pagamos todos. Entonces, la voracidad fiscal es terrible, la voracidad fiscal nacional es tremenda y no les alcanza. Pero el que va del IVA es para no pagar otros impuestos, porque el IVA lo paga el consumidor. Igual hay que el IVA lo paga la gente. Igual hay que tener en consideración que vos tenés el 50% de la economía en negro, pero de la economía en blanco hay una gran parte que son las grandes empresas, como puede ser la Ford o McCain o lo que fuere, las grandes empresas que no evaden. A lo sumo pueden eludir, tienen lo que se llama la elusión de impuestos, que son sus organismos técnicos que le buscan alguna vuelta. Pero no evaden. Quiere decir que hay otro sector que evade, no el 50%, evade el 90% de lo que está. Y en ese sector tenés gente que de otra manera no sobreviviría y gente que lo hace por convicción, por conveniencia, por interés. Ahora, si vos tenés una playa de impuestos, no controlarás ninguno. Si tenés 3 impuestos importantes, se pueden controlar distinto. Es más, en algunos casos, y vos me corregirás, había posiciones de poner el IVA al mayorista, cortarlo en el mayorista con una tasa mayor, con lo cual no llegaba al minorista y era mucho más controlable. Correcto. Sí. Pero además le agregamos a eso que el seguimiento de los organismos de control
han disminuido, o sea, no controlan solamente al que está inscrito, solamente Claro. al que está inscrito. Pescan O sea, en el la evasor pecera. no interesa. Pescan en la pecera. Solamente. Y también lo digo por experiencia. Si tiene domicilio en el lugar. Es decir, la FIP de Balcarce controla a los que están empadronados en Balcarce. Claro. Si vos ponés el domicilio en una casa de una tía tuya en Capital Federal, Por acá eso no mucha gente acá radica no sus existís. empresas anónimas Acá no fuera del existís. lugar. En Acá Buenos no Aires. existís. ¿Quiere Y que allá, le- como sos muy pequeño, casi que tampoco Dale existís. que va. Dale que va. ¿Quiere que les cuente mi proyecto? Claro. Yo era secretario de Hacienda y se lo mandé, es capaz que ni te lo comenté, se lo mandé a la época de Menem y me contestaron los economistas de Menem. Yo digo, ¿por qué no degravamos la plusproducción? Es decir, ¿Cómo es eso? a ver, vos en el año 25 produjiste por 1000, vendiste por 1000, pagaste 500 pesos de impuestos. Bueno, en el 2026 pagás 500 pesos de impuestos y todo lo que produzca por encima de 1000 te descuento el 70%. El 70%. ¿Me explico? Claro, alentala. Entonces, con esto cerramos. Tenemos que cerrar las cuentas fiscales. Muy bien, las cerramos hasta acá. Pero de acá para adelante, sacame la pata de encima. Yo se lo he mandado a todos los economistas. Bueno, Algunos me han... Y bueno, Pero Oscar, las promociones impositivas existen en todo el mundo. claro. bueno, yo creo algo local. Perdón, ¿cómo podés producir, ponele, en mi caso que soy ingeniero agrónomo, más carne sin modificar el stock? Bueno, el que entrega novillos de 500 kilos en el mercado, lleva novillo engordado a 500 kilos, paga impuestos hasta 350 kilos. Claro. Los 150 kilos restantes van por muerto. Bueno, No, matan animales de 270 kilos, 280 kilos, por la mitad de su Bueno, potencial productivo. ¿sabes qué me contestó Eso existe en Lázari? el mundo. ¿Sabes qué me dijo Lázari? Sí. Lázari me dijo que esto lo hizo Lenin en Rusia Mirá. y que tuvo muy buenos resultados. Después lo que pasa es que se estatizó todo y Claro, bueno. y tuvo otras cosas. Yo Pero cuento fue- algo que yo me no lo pasó sabía. durante la gestión de José Luis, aunque no lo hablamos con él, en aquel momento no fue necesario. Por ahí me encuentro con un contribuyente que me dice, mira, no puedo pagar los ingresos brutos porque son muy caros. Además, lo mío sería el mínimo, y el mínimo no era una cifra grande, pero una cifra que para esa persona era cara. Entonces, fui a hablar con el secretario de Hacienda que tenía José Luis en aquel momento, no era Dovati, y le dije, mira, tratamos de hacer un replanteo, presento un proyecto, fíjate a ver si se puede aceptar, se puede considerar, en vez de cobrar un mínimo de 25 pesos mensuales, que puede parecer poca plata, pero no era poca en aquel tiempo. $25. Claro, exactamente. Traerlo a 5 pesos. Y vemos qué sucede aunque sea un primer año, pero yo creo que vas a recaudar muchísimo más, porque esa gente con la que yo había conversado vi que estaba dispuesto a pagar un impuesto bajo. El resultado final fue que el año anterior habían recaudado 110.000 pesos y el año que bajamos los impuestos recaudaron 155.000 del mismo rubro. Es decir, el impuesto bajo la gente lo paga más. El impuesto a los réditos cuando nació en 1932 era el 7% nada más. Cuando concesionamos el agua, que la pusimos de agente de cobro de las tasas, nos aumentó la cobrabilidad a niveles del 80 y pico %. Y cobramos una cuota menos ese año. Cobramos 11 cuotas en lugar de 12. Claro, Bajamos un la gente lo 8% los impuestos. La tasa municipal la bajamos un 8%. Sí, sí. Y aún así, con el 8% menos, habíamos recaudado más Por eso que es un poco por el una, huevo y la por una gallina lo que cuestión yo de digo. buena cobrabilidad. ¿Qué hacemos? Bajamos primero los impuestos. Y aparte hay otra cosa, reduciendo el gasto. ¿Cuándo llegás a bajar los impuestos? Porque ahora los impuestos que se han bajado, que habla el gobierno, en general son los impuestos a la importación. Se bajó un poquito ¿Cuál la dijiste, Oscar? Los impuestos que se han bajado ahora son los impuestos a la importación. Son los derechos, los aranceles. No ha habido rebaja en el IVA, no ha habido rebaja en ganancia, no ha habido, al contrario, ganancia para la cuarta categoría aumentaron. Sí. Sí ha habido una reducción un poco en algunas retenciones, sin hablar del tema de las retenciones últimas, pero digamos en general. Pero no ha habido una baja importante en los impuestos. Entonces, ¿a cuánto tenés que bajar el gasto para bajar significativamente Y la el impuesto? recaudación de IVA viene cayendo también por menor consumo.
Claro, va de la Sí, mano. ahora El IVA también. les viene Bueno, cayendo pero, significativamente. flaco, escuchame una cosa. Vas escuchando la radio y te dicen, Casa Carlitos vende pernil. Si usted pide por Carlitos y paga en efectivo, le hace un 10% de descuento en negro. Y hasta el 20 algunos. Y hasta el 20 algunos. El IVA. Pasás caminando por cualquier comercio, un cartel afuera, Todos. todos. Es evasión. Todos, desbocadamente todos. Evasión. Todos. Porque antes se decía, bueno, me dio entre... Cuando ibas a pagar, cortito, Ya. el trámite cortito. Claro, ¿viste? Decir, Ahora bueno, te pone la... ¿qué vas a pagar? ¿Con tarjeta o en efectivo? No, no, efectivo te hago tanto. Pero acá, por publicidad directamente hecho. Es una cosa... El Estado persigue a los inscriptos, a los que quieren hacer las cosas bien. Y ahora no persigue tanto tampoco. Vos te acordás, y te habrá pasado, que antes venían, te decían, está cerrado el estudio de Caspar, por mencionarte, tienen los inspectores adentro y se quedaban una semana revisando documentación. Y de ahí pasaban al escritorio de otro y se quedaban una semana los inspectores revisando la documentación y te decían, lo agarró la DGI a fulano y lo hizo pelota, y lo hacían pelota. Claro. Hoy no, nunca. Acá es explícito, todo como decís vos, todo explícito y aún así no pasa nada, ¿viste? Todo bárbaro. Vamos a ir haciendo una pausita, si ustedes quieren. Bueno, una escala técnica. Una escalita técnica. Han Y son estado, menos 10 ya. ¿Viste cómo se fue? Hoy ha sido un programa distinto, ¿no? De mucha reflexión. Sí, de muchos temas concretos que a veces es bueno intercambiar y opiniones claro, para ver qué mirada tiene. Me gustó tiene- la apertura tiene que cada uno. hicieron, la apertura que hicieron José Luis y Oscar, los dos, cuando se pusieron de punta. Me gustó eso. No, yo no, es más, yo no quiero defender el gobierno, no es mi interés para nada. Pero bueno, hay cosas que estoy de acuerdo y sería deshonesto si no lo planteara de esa manera. Lo mejor que puede pasar es eso. No, que el gobierno que lo defienda aquí, que venga y que lo defienda. Claro, el frontón. Claro. No, porque aún las ideas buenas hay que ejecutarlas bien. Sí, seguro. Vos podés tener ideas brillantes, pero si no las sabés ejecutar o no te rodeas de gente que la sepa ejecutar, matás la idea, la desaprovechás, la matás, no tiene ningún sentido. Y algunas de las cosas que el gobierno dice que hay que ajustar, y yo coincido que hay que revisar, estos actúan, no revisan, No, pero básicamente mandan a auditar, primero cortan, ¿viste? El chorro, y después mandan a auditar. Analizamos después. Y si es posible que la auditoría dure mucho, así siguen sin poner la plata. Lo que pasa Y es- entonces el equilibrio fiscal aparece. Mirá qué bien que me cierra el A mí equilibrio me parece fiscal. que debe quedar claramente sentado algo que dijo Oscar y hay que seguir repitiéndolo hasta el cansancio de que hace falta un gran acuerdo nacional. Si no es a partir de un acuerdo nacional, esto no tiene salida nunca, no ahora, sino nunca. No la tuvo, no la tiene ni la tendrá. Yo desde Pero chico- cuando alguien dice que el Estado es una asociación ilícita y cuando y es presidente de la claro. nación, es medio difícil A ver, sentarse a consensuar, ¿viste? Vuelvo un poquito para atrás. El concepto de ajuste. Y vamos a coincidir con vos en esto, porque te lo he escuchado. Es imposible que se subvencione a la luz a sectores que Exacto. Que pueden pagar. que lo pueden pagar. Entonces, ese es el ajuste que hay que hacer. Es imposible. Capital Federal y Gran Buenos Aires tienen subsidios y han tenido subsidios al transporte. Está bien que la gente se le... Tuvo salud gratis durante mucho tiempo, muchísimo Pero claro, tiempo. y en Córdoba o en Rosario o en Balcarce no. ¿Me explico? Entonces, no tiene sentido estas distorsiones que se subsidian indirectamente a veces a gente que necesita y muchas veces a gente que no necesita. Ahora van a Ahora- sacar, ya anunciaron que van a sacar el subsidio por zona fría. Claro. Bueno, no saqué el subsidio por zona fría. En la zona fría, Claro. subsidiar al que necesita el subsidio. Claro, su idea es al que... Claro. No es que no necesita. No Yo es que la otra vez tiene el jacuzzi. mencioné Claro. que uno de los errores que yo consideraba de Kirchner, económico, Bueno, por eso te había hice- sido el subsidio masivo. Por eso hice mención a Este- que te lo he escuchado. Nos vamos a la pausa. A la vuelta vamos a hablar un poco del tema provincia de Buenos Aires. Hay algunos hechos importantes que nos tocan de cerca. Mañana hay pruebas en el Autódromo Juan Manuel Fangio. Pruebas, por supuesto, es a título, me parece que más que nada de Pruebas técnicas, claro, las más han que nada llamado. de mostrarle a la sociedad en general y al mundo del automovilismo
que todavía el Autódromo Balcarce respira, y mostrar que tiene futuro. Así que después vamos a estar hablando. Hay algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, me dicen que ya están en Balcarce. Está la expectativa de ver mañana quiénes llegan, en definitiva, si va a estar Mazacane. Estaba a último momento todo el mundo especulando que vino o no Mazacane. ¿Se sabe algo si viene Mazacane o no? No, sigue en duda eso. No, Argento posiblemente, el responsable de los autódromos dentro de la CTC es Argento. Yo les dije hoy a la mañana en el si programa... viene va a venir Argento. Les dije a la mañana en el programa que si viene Mazacane está todo bien. Y si no viene, para mí es una señal que Mazacane no está muy conforme con el Autódromo de Balcarce. Eso lo digo por las mías. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Nada más, todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial.
regreso ya en la segunda parte. En la última media hora vamos a charlar un poquito del tema provincia, y en el tema provincia, bueno, no sé si puede agregar alguna otra cosita. Propuse hablar un poco del autódromo, de esto que estamos pasando. Digo del autódromo porque también son aportes de provincia y bueno, la pregunta es, ¿están avanzando decididamente o estas cosas vienen de la mano de las elecciones, de lo que viene adelante, o viene esto que pasa mañana, sigue su curso y es algo más de este crecimiento del autódromo, ¿no? Y otra de las cosas que tuve algunas inquietudes respecto de los caminos rurales, que ahí para vos, José Luis, seguramente tenés más clara la idea. Y hay un hecho interesante que me acaba de mencionar Alcibiades Lázaro, que yo le voy a pedir, si es tan amable, que iniciemos este bloque con su comentario. ¿Cómo no? No, lo que quería referir en todo caso, aunque sea más o menos sucintamente, es que hace 2 días, el 15 de octubre, fue el Día de las Mujeres Rurales, el Día de las Mujeres Rurales establecido internacionalmente, lo que no es poca cosa pensando que estamos en una ciudad de campaña. Entonces un poco desde esta mesa va, al menos de mi parte y seguramente de los demás, nuestro homenaje a lo que significa la mujer en todo su quehacer, que es muy importante. Pero yo quería referir algo más también relacionado con esto, Luis y los demás, que un poco muestra lo que es esa Argentina oculta, que se la esconde de la prensa, se la esconde de las cosas que pasan, de lo que se vive. Pero esto es yendo para atrás en el tiempo, y por ahí seguimos ignorándolo 40 años más tarde, o se lo conoce muy poco. Corría el año 95. El año 95 era la época en que habíamos atravesado la revolución productiva, el salariazo, toda una promesa que hizo que muchísimos productores rurales invirtieran en máquinas agrícolas para producir más. Y esta historia que quiero contar brevemente, gracias Luis por concederme este espacio, sí, brevemente, sucede en La Pampa, donde llegan un día funcionarios del banco, con la misión de rematar el campo de la familia Cornelis. Era uno de los campos que estaban hipotecados, uno de los campos que tenían deuda por esas inversiones, creyendo en el gobierno de turno. El hombre, el marido, estaba agotado, ya había sido un militante radical, lo dice la mujer, Lucy de Cornelis, con quien me comuniqué alguna vez por redes sociales, vive todavía, vive, lo constaté ayer, tiene más o menos mi edad, es una mujer de bastante edad. Una piba. Podríamos decirlo de otra manera. La vi muy vigorosa en una entrevista. El marido no quiso actuar, colgó los brazos. Ella dijo, no, yo quiero salvar el campo. Se fue a los medios de prensa en ese momento. ¿Se fue? A los medios de prensa, sí. Y contó todo lo que le estaba pasando. Unos pocos minutos después, varias vecinas comenzaron a rodearla porque le dijeron, nos pasa lo mismo. ¿Qué hacemos? Solidaridad a los efectos de evitar el remate. Todas juntos se fueron al lugar del remate y mientras el rematador preparaba todo el material para rematar, cuando se presenta y comienza, ellas comienzan a cantar el himno nacional. Cantan el himno y se suspende el remate en ese momento. Entonces lo vuelven a cantar y lo vuelven a cantar y vuelven a cantar el himno. De esa manera suspendieron ese remate que quedó postergado para otra oportunidad. Fueron haciendo eso sistemáticamente en distintos remates, haciéndolos fracasar, y esos remates precisamente dieron lugar a que se salvaran esas circunstancias, que se salvaran muchos campos de ser rematados por la perversidad de políticas mentirosas establecidas por el Estado. Esto es historia. De lo que estoy hablando no lo leí en el diario de ayer. Estoy documentado con videos y publicaciones que se hicieron en época y en tiempo. Esas mujeres, seguramente muchos de ustedes conocen el dato, otros no lo conocen o no lo recuerdan, pero recuerdo un dato que seguramente todos podrán recibirlo en la memoria, tenerlo en la memoria. En 1996, esas mujeres hicieron trasladar tractores por amigos a Plaza de Mayo y desfilaron como mujeres agropecuarias en Plaza de Mayo. Mirá. Esas eran las mujeres conducidas por Lucy de Cornelis, que salvaron los campos de La Pampa primero,
fueron convocadas luego por propietarios de Santa Fe, algunos de Buenos Aires y de distintas provincias argentinas. Entonces lo asocio a aquello otro que me pareció, Luis, hacer referencia a este hecho, que sigue siendo misterioso, la gente no lo conoce, no se publica, algo sumamente trascendente, pero que conocemos la puntita del hecho nada más. Y lo conocemos hoy a través de lo que estamos comentando acá. Muy bienvenido. Gracias, Luis. Muy bienvenido, muy bienvenido. Muy buena. Muy bueno, muy bienvenido. Bueno, Muy bien. estábamos hablando entonces, mañana hay pruebas técnicas en el Autódromo Juan Manuel Fangio. ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? ¿Qué mira? ¿Qué piensa? No, yo sé lo que escuché en los medios respecto de que venían 5 o 6 pilotos a probar camionetas, básicamente para hacer una prueba técnica, definir el modelo y el alcance de los pianos, que son esos cordoncitos de contención que tienen las curvas en todos los autódromos, y de paso ir viendo cómo van las obras del autódromo. Ahora no tenemos... Nosotros los valcarceños, si no tenemos algún problemita, no estamos felices y contentos. Me dan la lista de los pilotos que van a estar mañana. Saben ustedes que lo primero que se dijo va a estar Mangoni, hombre nuestro de Valcarce. Lo primero que escuché yo. La lista que me llega a mí dice Abdala, Ledesma, Chanzar y Todino. Serían los pilotos que van a estar mañana probando en el autódromo, haciendo las pruebas técnicas, y no aparece el nombre de Mangoni. Llamativo eso. Yo tengo otra versión. A ver. La misma que vos en cuanto a los pilotos que viajan a Valcarce junto con las autoridades de la CTC, y en esa lista agregaban a Mangoni. Por lo menos yo en la lista que leí eran esos más Santiago Mangoni. Debería pero estar. Bueno, no es información que escuché en los medios. Pero mencionaban bien la gente de la CTC, bla, bla, técnico, con los siguientes pilotos. Y además después que nombraban a los 5 que venían con ellos, agregaban a Desde Mangoni mi también. desconocimiento del tema, ¿qué importancia tiene esta prueba técnica? ¿Qué significa? ¿Qué perspectivas tiene el autódromo? No, yo creo que está más relacionada en lo inmediato o en lo inmediato. Relacionada con que el autódromo esté en condiciones, el circuito esté en condiciones de seguridad y de correr, porque un piano mal hecho puede significar que el auto salga eyectado. Ledesma. No son errores que se pueden cometer. Ledesma es uno de los más viejos en el turismo de carretera. Claro. Y está reconocido, y yo no sabía que está tan interiorizado y preocupado por el autódromo, es un hombre de consulta. Bueno, pero así que mañana va a estar entre ellos. Generalmente ya van a todos los autódromos, van con los pilotos, con un grupo de pilotos de cualquier lugar del país, cuando van a hacer correcciones, modificaciones, agregar algún otro pedazo de circuito, modificar alguna curva, modificar alguna chicana, van los técnicos de la CTC, pero van también los pilotos. Yo respecto al autódromo sigo diciendo lo que he dicho siempre. El autódromo va a quedar en condiciones desde el punto de vista del circuito, en cuanto al pavimento, y va a quedar en muy buenas condiciones, va a quedar en buenas condiciones de seguridad. Creo que va a resolverse ese tema, y después va a hacer falta un aporte, si no es de la provincia, de alguien y posiblemente igual o superior al que se ha hecho para dotar al autódromo de la infraestructura que hoy requiere la categoría. Acá creo que nos acompañó en un programa Rodolfo Barinotti, ¿no? Estuvo Barinotti, sí, claro. Y lo dijo bien claro, Sí, 200 trailers se mueven hoy con las categorías principales del automovilismo nacional. Ha sido que 200 el trailers, más claro de todas. Hay que parar, abastecer de energía, de sanitarios, de todo, para 200 trailers que hospedan más de 1.000, 2.000 personas dentro del propio autódromo. Hoy esa infraestructura que todos los autódromos tienen, no lo tiene. Entonces, si no se resuelve eso, se va a limitar a categorías con menor cantidad de coches, categorías zonales, estas de camionetas, que son creo que 20 y pico de camionetas o 30. Sí, sí. Pero por ejemplo el turismo nacional, que mucha gente no habla, pero es una categoría muy vista, porque es muy, muy atractiva, tiene 130 coches en las 3 categorías. Es una barbaridad. Nos había quedado pendiente en el bloque anterior, tiramos varias para desarrollar, y la producción nos ha trabajado en estos minutitos, ha trabajado arduamente para ponernos en línea alguien que nos puede hablar de los caminos rurales. Sí, por lo que estoy está viendo, Leandro sí. Spinelli en línea. ¿Cómo te va, Leandro? Buenas tardes.
Hola Luis, buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. Lo estaba escuchando recién a José Luis, así que aprovecho a saludarlo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo te va? Bueno, bienvenido. Muy bien, muy bien. Denos un poquito de retorno, nos dan ustedes. Ahí está, perfecto. Bueno, Leandro, estábamos hablando en el bloque anterior respecto de los caminos rurales y la producción hábilmente se puso en comunicación con vos. Y nos gustaría que, ya que estamos acá y con gente que conoce y domina todo el sistema municipal, nos des nos hagas un comentario respecto a cómo está la cosa hoy. Bueno, la verdad es que venimos de un año muy, muy complejo. Todos aquellos que estén ligados con el sector no somos ajenos desde un lugar o de otro, sea desde el sector privado o del sector público, en cuanto a la complejidad que se nos ha presentado en el año con respecto al factor climático. Dado que bueno, este régimen de lluvias que hemos tenido, que si bien ya seguramente la tendencia es que finalizado el año vamos a estar por encima de la media anual, más allá de eso no es extraordinario en cuanto a cantidad de milímetros, sino sí a la periodicidad y a la frecuencia con la que ha llovido. En el caso nuestro, y pasado en general en todo el sector, ha complicado las tareas de esa. Y por supuesto, tiene todavía poder avanzar en aquellos trabajos que son necesarios, dado que nos llovía en promedio durante 3 o 4 días y cuando queríamos entrar porque se secaba y oreaba un poquito los caminos y estaban en condiciones para meter las máquinas, se largaba a llover otra vez. Y obviamente el sector agropecuario hay veces que puede ser cauto y cuidar los caminos y hay otras veces que las exigencias, los compromisos, el ritmo habitual del ciclo productivo de los diferentes sectores del sector agropecuario exigen que los caminos se utilicen inevitablemente y eso hace que obviamente cada vez se dañen más. Esto ha sido una constante durante todo el invierno. Aún así, con todas las dificultades, hemos tratado de tener la máxima presencia posible y estamos ahora en una situación en la cual somos un poco más optimistas por el tiempo en el que estamos, ya entrando octubre y ya en estos días los días se hacen más largos, las temperaturas son más altas. Aparentemente el pronóstico por delante es que las lluvias van a disminuir paulatinamente, por lo cual si nos permite poder entrar en los caminos en tiempo y en forma, podemos ver si podemos estar regularizando un poco la situación. Pero bueno, fue un año muy complejo. ¿Alguno quiere preguntar, comentar algo de la mesa? No en particular. El Estado, lo que uno recepta es la queja de muchos productores, pero bueno, tiene esta explicación, ¿no? Y el monto de la tasa. Claro, tampoco es él quien lo debe saber cómo estarán los índices de cobrabilidad en este momento, ¿no? Pero no es el funcionario directamente interesado en la recaudación. El valor de la tasa es de los que gastan, no de los que cobran. El valor de la tasa, Leandro, por hectárea, ¿cuánto es hoy? Que depende porque, como vos sabés, José Luis, no hay un valor fijo. El valor de lo que se denomina la tasa vial, lo que se utiliza como factores o parámetros para llegar a la determinación de la tasa vial, tiene que ver con la evaluación fiscal del campo que tributa, tiene que ver con la cantidad de hectáreas, pero en promedio, más o menos en promedio está entre 8 y 10 mil pesos por hectárea por año, aproximadamente. Es un número, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ya te digo, sí, más allá, pero tratando de responder un poco la pregunta que hacían. La cobrabilidad hasta ahora viene en los índices en los cuales se venían desarrollando años anteriores. No hay grandes sorpresas con respecto a eso. Por supuesto, lo que vemos es que, repito, quienes estamos más ligados tenemos la posibilidad de estar inmersos en el sector y entender la complejidad de la situación
y tener una lectura amplia con respecto a los inconvenientes con los que está atravesando el sector, más allá de lo que estamos hablando puntualmente, el tema que nos compete ahora, que es caminos rurales. En realidad, el sector en general, nosotros, como ustedes saben, creo que me estoy quedando sin señal, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, perfecto. Estamos escuchando. Como ustedes saben, nosotros somos un partido íntima y directamente ligado a la producción papera. El sector papero viene atravesando enormes inconvenientes con el precio de la papa ya desde el año pasado. Y ahora se nota que obviamente el sector en general empieza a tener, o se vislumbra que empieza a tener ciertas dificultades para atravesar y cumplir con sus compromisos habituales, entre los cuales, por supuesto, entre tantos compromisos que tiene el sector, están los impuestos y están las tasas municipales. Entonces, esperemos y ojalá no haya inconveniente con respecto a eso. Vemos con preocupación, o lo seguimos muy de cerca con preocupación. Hasta ahora, los índices de cobrabilidad siguen siendo como se venían desarrollando hasta los años anteriores, ¿no? Pero bueno, no dejamos de preocuparnos con respecto a lo que puede llegar a pasar más adelante, que por supuesto es importantísimo. Ayer estuve con algún productor charlando sobre el tema y se quejaba mucho, primero de la tasa, del valor de la tasa. Me decía que para ellos es muy alto, pero además no estaba de acuerdo con los elementos que no sé cuáles son, los materiales que utilizan para mejorar los caminos. Y también hizo referencia a la maquinaria, que dice que cuando va a reclamar o cuando va al municipio o va a pedir alguna cosa, la respuesta en muchos casos ha sido, che, no, las máquinas están rotas. No es, por supuesto, no es siempre, pero está claro que sí, hemos tenido inconvenientes con respecto a roturas en las máquinas. Nosotros tuvimos la posibilidad hace 4 o 5 años atrás, cuando las condiciones financieras daban o había herramientas financieras más accesibles para el municipio, de poder comprar motoniveladoras y equipamiento nuevo a través de leasing o créditos bancarios que en ese momento había disponibles y que las tasas permitían poder acceder a los mismos. Y el municipio pudo acceder a esas herramientas de manera de poder ir mejorando y modernizando parte del parque vial. ¿Qué pasa? Por supuesto no se pudo hacer todo. Y hay todavía una cantidad de máquinas y maquinaria en general que conforman el parque vial que todavía tienen sus años y que hubiese sido ideal poder continuar con ese plan de inversión y de compra, de renovación y de modernización de la maquinaria para poder contar hoy con un parque vial mucho más moderno que nos permita no estar tan expuestos a las roturas. Lo que sucede con las máquinas que tienen ya determinada cantidad de horas y que cumplen con su vida útil es que hay que cuidarlas mucho, como le pasa a cualquier productor que tiene un tractor, que tiene sus años, sus horas y cumple su vida útil, lo tiene que cuidar muchísimo porque cada vez que lo exige se rompe. Bueno, por supuesto nosotros no somos ajenos a esa situación y hemos tenido muchas roturas que se han solucionado, reparado y vuelven a salir otra vez y se vuelven a romper y otra vez, formamos parte de la habitualidad hasta que podamos tener acceso a poder ir mejorando y renovando un poco el parque vial que nos permita ser más eficiente en ese sentido. No te puedo despedir sin hacerte una preguntita política, con el permiso de ustedes. Pero por favor. Sería bueno que brevemente nos hagas una reseña de las elecciones que pasaron en Balcarce, qué mirada tenés, qué opinión tenés y contanos a ver qué. Porque tu nombre también es muy importante, se habló mucho, estás en la lista por lo menos de los que hablamos de política. Es bueno que hoy sepamos qué mirada tenés hoy y del resultado. Está muy bien, por supuesto, está muy bien. Bueno, a ver, es evidente que la ciudadanía se expresó y que, por supuesto, no nos acompañó como nosotros hubiésemos pretendido que nos acompañe y los resultados, pues, claramente a nosotros no nos dejaron conformes para nada. Pero, por supuesto que hay que escuchar y hay que estar atentos a la manifestación de la ciudadanía cada vez que hay elecciones. Y sobre todas las cosas hay que hacer una lectura adecuada
reaccionar. Yo creo en particular que nosotros tenemos que volver a tener la iniciativa que tuvimos al principio de las primeras gestiones, donde podíamos precisamente a través de esa iniciativa dar respuestas de otro tipo y claramente nosotros tenemos que volver a ese eje, por puesto que la situación en los últimos años no nos ha permitido un poco, no nos ha acompañado en cuanto ha disminuido muchísimo la recaudación, entonces los recursos empiezan a complicarse y ya eso, por supuesto, empieza a ser una limitación, pero más que nada yo no lo pongo como excusa y no me gusta poner excusas. Para mí, nosotros tenemos la responsabilidad de volver a mostrarle a la ciudadanía la iniciativa que en algún momento tuvimos y que nos tiene que permitir poder continuar con este camino que iniciamos en el 2015 de transformación de una ciudad. La ciudadanía sabe que lo sabemos hacer y que somos eficientes, que vinimos para eso, que somos gente honesta y que estamos comprometidos para hacerlo. Solo tenemos que de nosotros depende tomar esa iniciativa para que la ciudadanía nos vuelva a acompañar con el voto como nosotros pretendemos que nos acompañe. Leandro, te agradecemos mucho esta comunicación y seguramente en los próximos días te vamos a estar llamando después de estas elecciones porque nos interesa mucho, a mí particularmente, saber cuál es tu futuro, si es que vas a tener futuro político, pero eso lo hablamos otro día. Gracias por la comunicación. ¿Cómo no? Gracias, Leandro. Un abrazo. Gracias, Leandro. Salud para todos ahí, que sigan muy bien. Gracias, igualmente. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al final. Yo quiero que en el final, José Luis habló del 17 de octubre, pero lo vamos a dejar para el final también que hable sobre el 17 de octubre. Alguna preguntita le voy a hacer. Si quieren, nos quedan algunos minutitos, vamos redondeando. Yo tengo un cuento gorila, pero se lo voy a hacer después que termine. Sí, sí. En ese minuto que sí que queda, me tomo la mitad, 30 segundos nomás, para recordar que como es en polémica de la semana anterior, quienes estuvieron en el espacio, anticiparon que este viernes, con la presencia de Cano, se trataría seguramente lo del centro de salud, que fue inaugurado y no fue puesto en vigencia. Se nos pasó el tiempo, me parece, y lamentablemente no pudimos disfrutar de la explicación o un comentario de Cano al respecto. Pero bueno, quiero que sepas que, porque vos también estabas ausente, que eso sucedió y que bueno, le debemos un poco a la gente un comentario sobre el tema. Bueno, no sé si da para comentar. Mirá, me dicen que creo está funcionando. La no habilitación o no puesta en funcionamiento, mejor dicho, del centro de salud, creo que ha sido en alguna medida algo, en algún marco de desidia de que no se implementó. O sea, no puede ser que también desde que sale esa denuncia, hace 10 días y ya hoy está abierto. Sí, ya abrió. O sea, creo que fue una cosa hecha por mala leche. Yo estuve presente el día de la inauguración, creo que estaba todo muy bien presentado. ¿Puede haber tenido algún problema? Sí, puede haber tenido algún problema. Yo contaba hoy, lo digo brevemente, Luis, cuando asumí de concejal en el 2017, diciembre de 2017, en ese momento director del hospital, que era el doctor Feroli, nos invitó a todos los concejales los primeros días de enero a ir a ver la nueva terapia intensiva del hospital, que era realmente, como es, espectacular. Estaba el edificio terminado, nos dijo falta el equipamiento, que no va a tardar mucho en resolverse, y resolver un problema de vicio de construcción que tiene una entrada de agua por la losa importante y que la empresa tiene que resolver. Así que son cosas que en las construcciones y más en el sector público suceden en el sector privado, imagínense en el público, con mucha frecuencia. Recuerdo que la unidad de terapia intensiva que nos mostró en enero el doctor Feoli se inauguró 27 meses después. Más de 2 años después recién se inauguró la terapia intensiva que estaba terminada 2 años y pico antes. Es decir, esto, como dice Alejandro Cano, el error existió, hubo un error de construcción sin duda, pero creo que fue utilizado también con segundas intenciones. Es decir, el gobernador viene a inaugurar y no sabe que hay una pérdida, ni tiene por qué saberlo tampoco, si es que viene. Estaba el edificio terminado, compartí con vos la inauguración y estaba realmente espectacular. De hecho, incluso no vino el gobernador porque no pudo, pero
no había ninguna especulación en inauguración, más que venir cuando estaba terminado, y el edificio estaba terminado. Bien, sí, sí, sí. Bueno, ustedes el otro día desarrollaron, se habló el tema de los perros, y me dicen que a los 2 o 3 días ha habido alguna acción de parte del Ejecutivo con el tema perros, así que cuando hoy nos preguntábamos hasta dónde tiene llegada Polémica en Gabal, podemos decir que hemos instalado algún par de temas con nuestros programas. Eso para que no digan que no nos miran ni los perros. Claro, ni los perros. Bueno, redondeamos. Gracias, Alcibiades. Bueno, gracias a vos, a ustedes. Es un gusto como de costumbre estar acá. Bueno, Oscar. Un placer ser parte de esta polémica. Bueno, José Luis. Muchas gracias por poder compartir este grato momento con ellos, y un buen fin de semana para todos aquellos que nos siguen y nos ven. Bueno. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre, sí, Día, señor. Que pasemos Alejandro. un buen fin de semana. Es. Bueno, también, o sea, contento de poder participar. Feliz Día de la Madre, y lo que sí me parece que un consejo sería que toda la audiencia, toda la gente que va a ir a votar el próximo 26, se vaya interiorizando bien de cómo hacerlo, puesto que las planillas hoy son un poco más complejas que lo que eran habitualmente, y aparte la provincia de Buenos Aires con una particularidad, que se vota un solo rubro, no se votan dos, con lo cual yo creo que sería ya un buen momento como para ir acercándonos a ver cómo se desarrolla este tema, ¿no? Nosotros tenemos el programa antes de las elecciones, ¿no? El viernes que viene. El viernes. El viernes vamos a traer, tenemos como un afiche grande. Lo mostramos, pero no está de más mostrarlo de Ustedes nuevo. no están mirando polémica ustedes. No, pero No están mirando polémica. Que no lo explica Guillén, que ponía el dedo siempre en la Polémica en Gabal. el partido de él. Claro. Mostraba la boleta y ponía el dedo en la Libertad Avanza. No nos vayamos todavía, que Claro. hacen señas. El díscolo tenías que marcar la diferencia, ¿no? A ver, acá nos traen, sí. Acá está, ¿ves? Eso es. Bueno, Esta es la que mostramos, claro. muy bien. Bueno, esto lo podemos estar, el próximo viernes vamos a estar trabajando con esto. Sí, Lo vamos a colgar acá. Una cosa que no dijimos la vez pasada, me parece, A ver. que alguien me lo observó. Si marcamos 2, Se anula el voto. se anula el voto. Lo dijimos, sí, sí. Lo dijimos, ¿verdad? Sí, lo sí. dijeron, lo dijeron. Se anula bueno. el voto. El viernes que viene nos encargamos de todo esto. Hay que marcar una sola cruz. Gracias, El sistema muchachos. es más simple que el anterior, simplemente sí. que mucha gente no lo conoce. Hay que, sí. No está de más que lo expliquemos. Hay sí. que darlo a conocer. Chau, hasta el próximo viernes. Gracias. Si Dios quiere. Gracias, queridos. Hasta el próximo viernes. Gracias a Te ustedes. digo chao, amaneció. El tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se. Gracias a Te ustedes. digo chao,